presenta. Tuvimos 10 personas fallecidas, la mayoría, 7 personas son niños y 3 personas adultas, 2 por sumersión y 1 por un accidente. Hayan una baja en homicidios en casos atendidos en Semana Santa. Los detalles esta mañana. Antigua Guatemala fue el lugar más concurrido por turistas nacionales y extranjeros durante la Semana Mayor. Yo supe de mi orden de captura 24 horas antes de que se emitiera aquí en Guatemala. En otros temas importantes. De noche, no fue así. Simple y sencillamente se tenía la información, ella recibió... Juan Carlos Monzón brinda declaraciones en la audiencia de anticipo de prueba por el caso cooptación del Estado. Usted debe de respetar... Continuamos con las noticias. Ausencia del exbinomio presidencial del Partido Patriota crea controversia entre juez y defensor de Otto Pérez Molina. En otros temas importantes, autoridades del Tribunal Supremo Electoral dan a inicio al traslado de papeletas e insumos para la consulta popular. Tenemos noticias del mundo para ustedes. Presidente Donald Trump arremete contra la caravana de migrantes que en este momento están abogando por un grupo en Estados Unidos. En más noticias, China responde a Estados Unidos imponiendo nuevos aranceles a 128 productos norteamericanos por $3.000 millones. Tenemos información deportiva y es que el equipo nacional de tenis de campo entra en la recta final de su preparación para la Copa Davis. En otros temas, el español Rafael Nadal vuelve a ponerse al frente de la jerarquía del tenis mundial. Hablamos del mundo del espectáculo, una película más que esperada. Los Avengers Infinity War hará historia y le comentamos por qué. En el tema del día, la instalación de una clínica para reos en la zona 1. ¿Qué es lo que piensa usted al respecto? Pues es el tema que abordamos esta mañana. Y vea usted estas imágenes. Hablamos de arte de selfie que tiene su museo de Los Ángeles en California. Le daremos a conocer de qué se trata. Esto es Viva la Noticia. ¿Qué tal, amigos? Qué gusto que nos acompañen. Bienvenidos a Viva la Noticia, como cada mañana, con la información más relevante de lo que ocurre en Guatemala y el mundo, por supuesto. Así que le damos la más cordial bienvenida a este 3 de abril del año 2018. Hola, Vero, ¿cómo te va? Hola, Ricardo, muy bien, muchas gracias. Contenta de poder estarte acompañando y sobre todo de poder llegar al hogar de los guatemaltecos. Bueno, y comenzamos hablando de las temperaturas. ¿Qué pasa con el clima en este día martes? Vamos a ver si se mantiene esta sensación fresca que teníamos ayer a pesar de los días de calor. Y como vemos, si el termómetro nos está indicando lo siguiente. Aparentemente sí, 14 grados centígrados es lo que nos ha indicado este termómetro en los últimos días. Y sí, estamos percibiendo una temperatura bastante agradable la mayor parte del día con vientos moderados en la meseta central. Así están las condiciones climáticas a esta hora y nosotros vamos a comenzar repasando, por supuesto, la información que está vinculada a lo que ocurre en las calles. Así que nos vamos a ir rápidamente a un recorrido para conocer qué está pasando en esos puntos importantes de circulación de todo el país. Le presentamos a usted la realidad en las principales arterias. Recordemos que en este momento ya la gran mayoría de guatemaltecos se está preparando para salir a las calles. Van saliendo temprano, Sí. Así que hay que ver qué está pasando esta mañana y nos vamos a la calzada Roosevelt, que es lo que nos está mostrando a esta hora de la mañana, el final de esta calzada que nos va mostrando entonces cómo el tránsito está fluyendo de acuerdo al más reciente reporte que tenemos y que compartimos con ustedes. Puntos importantes que debemos compartir con ustedes también es calzada Roosevelt, pero a la altura de Molino de las Flores, en donde usted puede percibir que sí ya hay bastante congestionamiento, 2 carriles reversibles habilitados, lo que es costumbre a esta hora de la mañana. Bueno, estamos también haciendo otro recorrido a otro punto importante y nos vamos a ir ahora hasta este lugar.
Ciudad San Cristóbal, por Calzada Roosevelt, a la altura del kilómetro 18-19, ruta interamericana, para que vayamos viendo cómo se va comportando el tránsito y cómo va fluyendo en este punto de la ciudad. Y vamos a ver si este tránsito llega hasta el kilómetro 21. Y sí, ahí lo tiene usted en pantalla, tal y como lo hemos visto. Ayer, por ejemplo, a esta hora no se percibía este congestionamiento. Esto quiere decir que hoy tenemos más afluencia vehicular. Importante decir que hoy se reincorporan ya el 100% de colegios que ayer todavía no tenían actividad, así que esto va a afectar el tránsito. Bueno, la calzada Doroteo Guamuch Flores. Lo que estamos observando a esta hora también es lo que está pasando en este punto de circulación. Como estamos observando, el tránsito va fluido. Si usted va a salir de casa, bueno, primero buenos días, salir con ánimo, salir con energía y ver lo que está pasando en estos puntos de circulación de nuestra ciudad. La entrada a Misco, ahí la tiene usted en pantalla, mucha paciencia a salir temprano. Hoy se prevé que sea un día intenso en cuanto al tránsito, así que a salir con mucha precaución, paciencia y con tiempo para poder llegar también, relajados, porque no a nuestras actividades del día. Bueno, de eso se trata justamente, y eso nos lleva ahora al puente Jorge Surqué. Lo que estamos observando hasta ahora es lo que está pasando en este punto de circulación también importante de nuestra ciudad. Bueno, seguimos recorriendo Guatemala, tenemos diferentes puntos. La idea es que usted se forme una idea de cómo está comportándose el tránsito. En definitiva, nos brinda un parámetro de lo que está pasando en la mayor parte de la ciudad de Guatemala. Por ejemplo, la calzada San Juan, esta arteria que en definitiva ayuda muchísimo a todas las personas a reincorporarse al centro de la ciudad, a la altura del IX. Esta es la situación. Es lo que está ocurriendo justamente a la altura del IX, como bien decías, sobre la San Juan, para que usted lo tome en cuenta. El tránsito está fluyendo, pero de todas maneras se congestiona en algunos minutos más. Definitivamente. Estamos viendo una situación completamente diferente a la que se vivía ayer. El paso a desnivel a Pinares en Ciudad San Cristóbal también presenta congestionamiento. Sabemos que hay un semáforo justamente unos metros adelante de esta imagen que suele detener el paso cada cierto tiempo. Así lo tiene usted entonces, recorrido por algunos puntos de la ciudad. Con esto arrancamos todos los días a las 5:40. Nos vamos a la salida a la Charca, Ciudad San Cristóbal. Tránsito que va fluyendo. Reportes de fuentes de tránsito de Mixtra, de Metra, nos están indicando que hasta el momento no hay mayor problema en Calzada Aguilar Batres, en La Reforma y en Carretera El Salvador. Todo está fluyendo sin problemas. Así es. Hace algunos minutos se reportaba un accidente sobre Boulevard Los Próceres, pero este no está ocasionando mayor congestionamiento. Ahí tiene usted también la calzada San Juan a la altura del Tecolote, uno de los puntos de mayor congestión. Converge también mucha gente que se une de El Naranjo, por ejemplo. Esta es una de las salidas que usted está viendo. Así que, información importante de cómo se está comportando el tránsito. Tómelo en cuenta entonces, porque así están las condiciones a esta hora de la mañana. Nos vamos a ir a la tercera avenida de la calzada San Juan. Otro punto importante, recién le mostramos a la altura del IX, ahora estamos sobre la tercera avenida para que vea cómo el tránsito está fluyendo y más o menos es el mismo panorama que observamos hace instantes. Así es un recorrido amplio el que le brindamos para que usted pueda conocer la situación de Guatemala cuando son las 5:47 minutos. El puente El Caminero con bastante tránsito, está avanzando, lento, tal y como es característico a esta hora. Recorremos la ciudad para ustedes antes de empezar con el repaso informativo. Calzada Roosevelt, como todas las mañanas, un punto de referencia importante. Así es, a la altura del edificio Tikal Futura, la gente que va a Occidente, se encuentra completamente expedita a la vía. No es el caso para todas las personas que van al centro de la ciudad y nos vamos a carretera. Carretera El Salvador, kilómetro 9, así están las cosas a esta hora de la mañana. Es lo que estamos compartiendo y observando con ustedes. Es el panorama que nos brinda a esta hora del día. Entonces, las cámaras en distintos puntos de la ciudad. Terminamos en la Roosevelt y estamos listos para empezar con el repaso informativo. Cuando son las 5 de la mañana con 48 minutos, se mantiene la temperatura de 14 grados para los que se están levantando. Buenos días, esto es Viva la Noticia y tenemos mucho material para compartir con ustedes. Nos da mucho gusto que nos estén acompañando, ustedes que nos ven más allá de las fronteras también. Vamos a empezar entonces con el repaso informativo y con algunos temas importantes, y esto tiene que ver con esta cuenta regresiva que ya arrancó. Ya se debe presentar la lista completa de quiénes serán los que en definitiva van a aspirar para transformarse en fiscal general. Este es un tema importante que hemos venido siguiendo a lo largo de estas semanas. Y es que la comisión de postulación para fiscal general tiene, escuche usted, 13 días para entregar e integrar también la nómina de 6 candidatos a dicho cargo. Esta lista debe entregarse al presidente Jimmy Morales y será el próximo 23 de abril. Bueno, le queremos comentar que la comisión tendrá 2 semanas decisivas. Este lunes finalizó la recepción
de descargo sobre los señalamientos presentados contra 11 candidatos para entrar este día a efectuar las pruebas psicométricas a los 30 candidatos. Desde mañana hasta el viernes, la comisión entrevistará a los candidatos por espacio de 10 minutos para un total de 10 candidatos diarios. En la entrevista se les preguntará acerca de sus planes de trabajo, cómo garantizar la independencia y autonomía del Ministerio Público y si tienen conocimientos suficientes sobre el funcionamiento y competencias legales de este órgano investigador. Bueno, le queremos comentar que de acuerdo a las noticias, del 9 al 11 de abril, la comisión empezará con la evaluación de los expedientes al titular, la tabla de gradación que tendrá una ponderación sobre los 100 puntos que se van a evaluar. De esa calificación solo serán elegibles para integrar la lista de 6 los que sobrepasen los 60 puntos. De no completarse la cuota, se podrá incluir a los candidatos que hayan obtenido más de 50 puntos. Bueno, efectivamente, de acuerdo a la información, de no satisfacer a los comisionados, podrán no votar por quien no posea la reconocida honorabilidad y que no consideren apto. Damos vuelta de página. ¿De qué vamos a hablar ahora? Del caso de cooptación del Estado. Esto es importantísimo destacarlo porque obviamente hay varios puntos importantes, contradicciones en las declaraciones de Juan Carlos Monzón, nuevamente el enfrentamiento con lo que dice Roxana Valdetti en relación al tema. Con las imágenes le comentamos rápidamente de lo que se trata. Y es que hablamos de la audiencia de declaración en anticipo de prueba del caso cooptación del Estado comenzaba ayer lunes, en la que, como bien lo decías, Ricardo, Juan Carlos Monzón Rojas inició su declaración contra los sindicados. El juez Miguel Ángel Gálvez escuchó la declaración de Juan Carlos Monzón para que sea incluida como prueba en el proceso en contra del expresidente Otto Pérez Molina y la exvicepresidenta Roxana Valdetti, sindicados ambos en el caso y quienes presentaron un memorial para justificar su inasistencia. Bueno, efectivamente, de acuerdo a la información dada a conocer recientemente, el resto de los sindicados del caso sí llegaron a la sala de audiencias de la Torre de Tribunales. Monzón dijo ante el juez que supo de su orden de captura 24 horas antes de que se emitiera, cuando se encontraba en Corea del Sur con la entonces vicepresidenta Valdetti, y en ese viaje también iba Daniela Beltranena, otra sindicada en el proceso. Monzón explicó al juez que tuvo apoyo de Valdetti, Beltranena y entonces el embajador de Guatemala en Corea del Sur, quienes supuestamente lo ayudaron a viajar a España antes de que se emitiera su orden de captura. Además dijo que fue mentira el hallazgo reportado por el entonces ministro de Gobernación López Bonilla, quien aseguró que se encontraron playeras y tarjetas de crédito de Monzón en un hotel de Antigua. Aseguró que él nunca estuvo en esa ciudad mientras huía de la justicia. El exsecretario privado de Valdetti también hizo mención sobre su participación durante la campaña electoral del Partido Patriota. Además señaló, recuerdo que me dieron los departamentos más grandes, en términos económicos más grandes, Petén y municipios de Guatemala. Era el encargado de las células, un esquema para la fijación del Partido Patriota. Bueno, le vamos a recordar que Pérez Molina y Roxana Valdetti no se presentaron a la audiencia. Cambiamos de noticias, seguimos en el plano nacional, algunos temas importantes y esto que también ha generado reacciones y algunas repercusiones y tiene que ver con este centro en la zona 1 para, esto es importante destacarlo, una clínica de estabilización para reos. Esto sería en la sede central de esta entidad ubicada en la 10ª Avenida A y la 7ª calle de la zona 1 y no sería un hospital para reclusos como se ha referido. Según las autoridades del sistema penitenciario, hasta el momento aún no existe fecha específica cuando iniciarán los trabajos para poder habilitar esta área médica. Bueno, le queremos comentar que de acuerdo a la información, Rudy Esquivel, vocero de Presidios, señaló que en dicho inmueble solo funciona el 70% de las unidades administrativas y el 30% está funcionando en el nuevo edificio ubicado en el kilómetro 21.5 de la ruta interamericana. De igual manera, el director del sistema penitenciario, Jubel de León, al ser cuestionado sobre este posible hospital para reos en la zona 1, expresó que será instalada una clínica de estabilización para privados de libertad y posteriormente el proyecto del hospital. Vecinos del centro histórico, al enterarse de la supuesta instalación de un hospital para reos en la zona 1, se han mostrado molestos y han realizado varias manifestaciones y colocaron afiches mostrando enojo ante la decisión del gobierno sobre dicho hospital, el cual, según los inconformes, les causaría peligro al momento de que trasladen a los reos. Por eso esta mañana, como siempre, abrimos las redes sociales, 5 de la mañana con 53 minutos. ¿Para qué? Para que usted a través justamente de Facebook, a través de Twitter, pueda dejar sus comentarios y participar en la encuesta esta mañana. Y tenemos entonces la pregunta del día, la ponemos rápidamente en pantalla. ¿Está de acuerdo con la instalación de una clínica para reos en el área de la zona 1? Tiene dos opciones, sí o no. Con el hashtag BLN Clínica Reos puede participar en Twitter y recuerde que en Facebook también puede dejar su comentario completo. Pasamos de plano a las noticias internacionales. Esto que sigue generando controversias y esta vez un enfrentamiento que se da entre el propio presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y algunos legisladores. Y es que estamos hablando de los recursos para la construcción del famoso y controvertido muro en la frontera con México. Trump criticó al Congreso de Estados Unidos
que bloqueó la aprobación de recursos en el presupuesto federal con este destino. Y es que durante meses los legisladores demócratas exigieron que a cambio de ese voto los republicanos adopten medidas para resolver la situación de casi 700,000 migrantes que llegaron al país en la infancia y normalizaron ya su situación de forma temporal mediante el programa DACA. Trump señalaba, tuvieron esta gran oportunidad, los demócratas realmente los decepcionaron, es una pena y ahora la gente toma ventaja del DACA y eso es una vergüenza, nunca debió pasar. A través de Twitter y por segundo día consecutivo, Trump criticó a México y también a la caravana integrada por aproximadamente 1,500 centroamericanos denominada Via Crucis Migrante 2018. Esta salió el 26 de marzo de la ciudad mexicana de Tapachula, fronteriza con Guatemala, hacia la frontera con Estados Unidos. La marcha lleva el lema "Todos somos americanos de nacimiento", con el que mujeres, hombres y niños de Guatemala, El Salvador y Honduras buscan exhibir el calvario que sufren en su paso por México hacia Estados Unidos. En otro mensaje, Trump aseguró que México está haciendo una fortuna con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y dijo esperar que con todo el dinero evite que la caravana ingrese a territorio mexicano y estadounidense hasta que su país cambie las leyes migratorias. Bueno, y hablando de las relaciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con algunas otras regiones del mundo, se podría conocer como un verdadero revés comercial y lo da la República de China con aranceles realmente muy altos. Estamos hablando de una cantidad de millones de dólares que puede afectar y mucho a esta relación comercial. China le regresaba el golpe arancelario al presidente Trump, impone unos nuevos gravámenes, escuche usted, son 128 productos norteamericanos por un valor de 3.000 millones de dólares. La decisión china afecta a productos como las frutas, la carne de cerdo y los residuos de aluminio. Las medidas se producen entre temores de un abierto conflicto comercial entre los dos gigantes mundiales, semanas después de que Trump decidiera tasar las importaciones de acero y aluminio y del anuncio de aranceles a productos chinos por 60.000 millones de dólares. Washington justifica sus medidas proteccionistas con el déficit comercial de su país ante China de unos 375.200 millones de dólares en el año 2017 y acusa al país asiático de beneficiarse del sistema de coempresa impuesto a las compañías extranjeras que se instalan en China para robar las innovaciones tecnológicas estadounidenses. De acuerdo con el Ministerio Chino de Comercio, las medidas estadounidenses violan las normas de la Organización Mundial de Comercio para la reanudación normal del comercio sino-estadounidense. Nos vamos a otra región del mundo, vamos a hablar de lo que está ocurriendo en Ghouta Oriental, una zona de conflicto que indudablemente todos los días nos presenta información actualizada de lo que está ocurriendo con las personas afectadas en ese sitio. Y es que en este momento aceptaron abandonar sus territorios, hablamos de los grupos insurgentes de Ghouta, según una ONG, dando inicio a la evacuación de la ciudad de Duma. Esto sucedía ayer al mediodía. 5 semanas de intensos bombardeos dejaron 1.600 civiles muertos en el último bastión rebelde cerca de Damasco. Con estas evacuaciones auspiciadas por Rusia, el régimen sirio controla ahora el 95% de Ghouta tras una ofensiva devastadora lanzada el 18 de febrero según datos del Observatorio Sirio para los Derechos Humanos. Los habitantes que lo deseen pueden quedarse en Duma o regularizar su situación, dijo la televisión oficial siria. Los combatientes de Jaish al-Islam, sus familias y otros civiles pueden ir también a la región de Jarablos, un territorio del norte, en manos de rebeldes sirios. La caída de Ghouta es una de las peores derrotas para los rebeldes en 7 años de guerra. Preocupados por la situación, miles de habitantes de Duma ya huyeron en los últimos días hacia zonas bajo control del régimen a través de los corredores abiertos por el ejército sirio. Y ahora vamos a hablar del clima, por supuesto, a esta hora de la mañana hay que conocer qué pasa con las temperaturas y lo que está ocurriendo en distintos lugares. Pero antes de eso, Mónica Obando ya está en las calles, lista para darnos el reporte muy temprano. Buenos días, Mónica. Taxi Amarillo Express presenta el reporte del tráfico. Mónica, buen día, bienvenida a Viva la Noticia. Te escuchamos. ¿Qué está pasando en las calles de Guatemala? Adelante. Muy buenos días, Verónica. Muy buenos días, Ricardo. Efectivamente, nosotros nos encontramos ya en Calzada Roosevelt para darles la información del tránsito y, por supuesto, acompañados de taxis amarillos que nos está brindando este servicio y se lo ha brindado a los guatemaltecos, una empresa 100% guatemalteca a la que usted puede llamar muy fácilmente solo marcando al call center 1766 o bien puede hacerlo por medio de la aplicación Bit que usted puede instalar en su celular muy fácilmente. Yo ya la tengo instalada y es muy sencilla, solo tiene que ingresar sus datos, poner una clave y ya estará usted ingresando a este servicio que es muy fácil de utilizar y muy seguro, donde usted podrá saber dónde puede localizar un taxi muy rápido. Además, queremos darle información y alertas noticiosas a todos los guatemaltecos de lo que está sucediendo, a las personas que están
están transitando por la ruta al Atlántico, mucha precaución porque se reportó un camión volcado en el kilómetro 43. Agentes de Provial ya están en este sector y se ha brindado seguridad vial en este momento. Además, nos están informando de última hora que ya ha sido retirado este camión volcado y no se ha provocado hasta el momento congestionamiento. La Villalobos, por supuesto, también amanece con noticia, como es costumbre. Hay un tráiler averiado en la 54 calle Calzada Raúl Aguilar Batres hacia el Senma, según nos reporta la Policía Municipal de Tránsito de Villanueva. Dalia Santos nos está informando que ya se ha coordinado una grúa para retirarlo, además que ya han habilitado el carril reversible en el kilómetro 14 de la ruta al Pacífico hacia el Senma. Es importante darle a conocer a todos los guatemaltecos que se incorporarán al tránsito de Villanueva 550 buses escolares. Esto debido a que la mayoría de centros educativos están retornando hoy con las clases normales, por lo que ya se esperaría un congestionamiento vehicular más intenso de lo que hemos tenido en estos últimos días, en donde pues muchos guatemaltecos habían descansado, pero hoy ya estarían retornando a todas sus actividades los centros educativos. Nosotros les estaremos dando más información, por supuesto acompañado de taxis amarillos, y en un momento ya partimos a nuestra ruta. Regresamos al set central. Taxi Amarillo Express presentó el reporte del tráfico. Información importante que compartimos a esta hora, y también vamos a hablar de las temperaturas. Amanecíamos con 14 grados centígrados, hay que ver qué pasa el resto de la jornada. Así es, y tenemos que ver entonces qué va a pasar también en el territorio nacional, así que está lista Lorraine. Lorraine, buen día, cuéntenos. Muy buenos días, compañeros, y tenemos información que compartir con todos ustedes respecto a las temperaturas, respecto a las condiciones climáticas para el resto de la jornada. Se espera un ambiente bastante cálido, bastante húmedo. Vemos una temperatura de 14 grados centígrados con posibilidades de lluvia únicamente de un 20%. Los primeros rayos de sol empezarían a salir a partir de las 5 de la mañana con 56 minutos. Se estaría ocultando el sol a partir de las 6 de la tarde con 14 minutos. Y como les mencionaba, se prevé un ambiente cálido y húmedo con lluvias acompañadas de actividad eléctrica durante la tarde sobre la boca costa y el suroccidente de Guatemala. Hablamos también acerca de la fase lunar. Para hoy podríamos tener una creciente gibosa con una iluminación del 88%, como vemos en las imágenes entonces. Y por supuesto la recomendación del día que no puede faltar, y es para toda la población que se mantengan alerta con un paraguas. El ambiente nublado podría convertirse en lluvias en todo el territorio nacional, que podrían incrementar mañana, durante la mañana en la boca costa y el suroccidente y el occidente de Guatemala. También se podría ver afectada, entonces mucha atención para estos departamentos e incluso en la meseta central, ciudad capital. Ponga mucha atención entonces, las posibilidades de lluvia son bastante bajas, son de un 20%, pero sería bueno entonces tomar en consideración la utilización de un paraguas para el resto de esta jornada. De esta manera es como iniciamos entonces dándole la información de las condiciones climáticas. Y nos vamos rápidamente, después de conocer el clima, lo que está ocurriendo en las calles. Hay más información con Alberto Cardona. Así es que nos vamos con la historia del día. Buenos días, Alberto, te escuchamos. Adelante con la información. Ricardo, Vero, compañeros en el estudio central, muy buenos días. Importante información surge por parte de las autoridades municipales y también autoridades de la Policía Nacional Civil, quienes han comenzado a investigar, están estudiando pues unos videos que han captado donde un grupo de jóvenes de representantes de organizaciones sociales pues realizaron unas pintas en el centro histórico, dañando parte del suelo del Parque Central. Esto ya ha sido evaluado por las autoridades municipales, que están solicitando, como repito, a las autoridades de seguridad de Policía Nacional Civil del Ministerio de Gobernación que se investiga a este grupo de personas que realizaron pues algún tipo de destrozo según las autoridades ediles. Acá les presentamos pues parte de la historia del día y el por qué este grupo de jóvenes, mejor conocidos como hijos, pues realizaron estas pintas en desacuerdo en alguna serie
de decisiones, principalmente de las autoridades de justicia, y el principal tema sobre la muerte del general José Efraín Ríos Montt. Usando pintura de color rojo y negro, el suelo del Parque Central fue el escenario para que grupos de la sociedad civil dejaran plasmado su sentir ante la muerte del general José Efraín Ríos Montt. Con la leyenda "en Guatemala sí hubo genocidio", los manifestantes dejaron ver su malestar por la justicia que nunca llegó en contra de Ríos Montt. Autoridades municipales detallan que esperan que las autoridades de PNC y de justicia den con los responsables de dañar la plaza y material colocado en la Semana Mayor, donde sobresalen algunas fotografías de los nazarenos que fueron manchados. Y vemos en el Parque Central en este momento pintas que se realizaron en el suelo, un suelo que lleva cierto trabajo limpiarlo. En este momento hay que usar solventes, hay que usar un montón de materiales para retirar esas pintas, que está bien, alguien las hizo para expresar su malestar, pero no es justo que ahora todos los guatemaltecos, los capitalinos, los que contribuyen, tengan que pagar para retirar esa pinta de ese lugar. Sandoval afirma que la publicidad de la Semana Santa se tenía previsto entregar a las hermandades de las iglesias para que fueran mostradas a la feligresía católica. Bueno, y vamos a ver a esta hora de la mañana, por supuesto, qué pasa con la agenda, porque hay muchos temas políticos importantes que hay que comentar. Cuéntanos, Alberto, adelante. Así es, Ricardo, así es, Vero. Para la agenda política de este día, pues destaca una serie de actividades que estará realizando el presidente de la República, Jimmy Morales, acompañados con algunos representantes de gabinete. Se tiene previsto que el presidente Jimmy Morales a las 9 de la mañana pues esté sobrevolando a el sector de la sede de la Universidad del Valle en el departamento de Sololá, y tendrá una reunión con las máximas autoridades de dicha universidad y con algún tipo de representantes de estudiantes. También se estará trasladando el mandatario también vía aérea. Se tiene previsto que a las 11 de la mañana esté llegando al sector de Suchitepeques a una actividad en la sede de la CDAG. Luego pues tendrá un almuerzo y en horas de la tarde se estará trasladando al departamento de Escuintla, también en un evento de la CDAG. Se ha comentado que son algunas actividades públicas y otras privadas. No se sabe si se estará pues permitiendo el ingreso a los medios de comunicación, principalmente a los corresponsales de estas tres regiones, del departamento de Sololá, de Suchitepeques y del departamento de Escuintla. Esta es parte de la agenda política de esta mañana. También se nos está comentando de último momento que se tiene previsto que esta mañana pues estén dando a conocer resultados con relación a los operativos que han efectuado las fuerzas de seguridad durante las últimas 24 horas para evitar algunos accidentes de tránsito, accidentes que lamentablemente pues se han registrado durante las últimas 24 horas, principalmente en los sectores de Zacatepeques, donde se confirma por parte de los cuerpos de socorro que dos jóvenes fallecieron que se conducían en una motocicleta, lamentablemente en estado de ebriedad. Esta es parte de la agenda política, parte de la agenda policíaca y de seguridad que nosotros tenemos a esta hora de la mañana. Imágenes, como repito, de mi compañero en cámara todos los días, Edgar Calanche. Soy Alberto Cardona, y con este tipo de información, alertas noticiosas que usted tiene que tomar muy en cuenta, principalmente del congestionamiento vehicular que ya comienza a afectar a centenares de guatemaltecos esta mañana. Yo regreso con ustedes, compañeros, a los estudios centrales de Viva la Noticia. Bueno, y siguiendo con la información, hablando de la elección y de este proceso para definir quién será el futuro fiscal general en nuestro país, hoy, por supuesto, los aspirantes tienen que presentarse a la prueba psicométrica. Es importante destacar que esto es uno de los tantos elementos y requisitos que los aspirantes deben tener para poder seguir en el cargo.
Como día de entrega de pruebas de descargo, los aspirantes a fiscal general como Claudia Escobar, Asisclo Valladares, Eric Álvarez enviaron sus pruebas. En el caso de Mayra Belli se presentó personalmente. Con los documentos que acompaño, que solicité información tanto al Ministerio Público como al organismo judicial, por la Oficina de Acceso a la Información Pública. En el Ministerio Público me indican que no me pueden dar información porque no soy sindicada, con lo cual se desvirtúa lo que él dice en su señalamiento. Y en el organismo judicial no me dan información porque el expediente que él presenta en su documento no existe. En este caso, Bellis tiene 2 tachas en su contra, que espera desvanecer. Además, en el caso de los otros candidatos con tachas, presentaron sus pruebas en los días anteriores. Para mañana se tiene programado que se realice la prueba psicométrica a los 30 aspirantes a dirigir el Ministerio Público. Para ello se instalaron las computadoras en el Palacio de Justicia. Los postulantes fueron citados a las 7 de la mañana. Por otro lado, autoridades de la Policía Nacional Civil y también de Gobernación se encuentran en alerta por posibles ataques, no solamente en contra de guardias de seguridad, sino también algunos atentados en contra de reos. Los traslados de reos de nuevo fueron punto de discusión de más de 2.300 guardias que brindan seguridad todos los días a la población reclusa. Una serie de escuchas telefónicas y amenazas vía celular tienen en su poder guardias penitenciarios. Esta madrugada las amenazas aumentaron. Los guardias penales se mantienen listos con sus armas de fuego para repeler cualquier ataque armado en contra de grupos de sicarios. Hay riesgos inherentes a la función del servidor público asignado a esa institución. Necesariamente el tema de los protocolos es preventivos a un 100%. Cualquier acción siempre está encaminada a evitar que un hecho se suscite en contra o que no vulnere los protocolos o la esencia del servidor público asignado a los diferentes centros de detención. Hasta el momento, información oficial por parte de las autoridades, no se posee ningún dato fuera del escenario preventivo que diariamente se realiza a nivel nacional. Esto indica que las acciones encaminadas al traslado privado de libertad siempre se desarrollan bajo medidas estrictas de seguridad. La primera línea de investigación de las fuerzas del orden destaca que los responsables de las amenazas siguen siendo pandilleros que se encuentran detenidos en Escuintla y Ciudad Capital. Bueno, vamos a hablar ahora de las reformas al Código Penal, otro tema importante, y en este caso esto tiene relación directa con un caso muy sonado, sobre todo en las últimas investigaciones del Ministerio Público, y se vincula al financiamiento electoral. La Comisión Extraordinaria para las Reformas al Código Penal en Delitos Electorales sigue analizando las propuestas. El diputado Libero García Rodas propuso una pena de 3 a 5 años para quien cometa el delito de financiamiento electoral anónimo por no registrarlo y de 2 a 3 años para quien lo otorga, incluso el aporte no dinerario. No fue dinero, pero ¿qué resultó? Que nos prestaron 40 pick-ups durante todo el tiempo de la campaña o les dieron 5 helicópteros durante todo el tiempo de la campaña. ¿Cuánto cuesta eso? Y la aportación no dineraria es una manera de ocultar valiosos aportes a las campañas políticas. Esa persona, si no lo declara, estará sujeta también a una sanción penal. El diputado Estordo Galdames pidió que se determinara en el artículo cuando es transporte aéreo. Aseguró que en algunos casos los candidatos se transportan en helicóptero por emergencia y es algo que no se registra. Ahí viene la denuncia y hasta puede inhabilitarlo de ese proceso electoral. Entonces, aquí nosotros estamos actuando con buena fe y pensando objetivamente en el actuar de las partes. Pero en el camino se van degenerando las cosas y vamos a desprestigiar, vamos a quitarle el ímpetu, el buen ímpetu al proceso electoral, porque van a haber obviamente abusos en ese tipo de denuncias por financiamiento electoral ilícito. Ahora la comisión deberá estudiar todas las propuestas. La mayoría incluye penas de 3 a 8 años por financiamiento electoral anónimo y con penas más duras contra funcionarios que lo cometan. Y tenemos que hablar de lo que sucedía durante la temporada vacacional de la Semana Santa, porque el IGS fue una de las instituciones que prestó servicio especial y justamente ellos daban a conocer entonces los resultados de las personas atendidas. El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social presentó los resultados de la temporada de Semana Santa. El mayor logro es que de las playas bajo su supervisión no se registró ni un solo ahogado y realizaron 373 rescates.
contaron con 150 salvavidas. Una cosa importante que hicimos este año, que lo hemos estado experimentando, pero ahora le pusimos mucho más énfasis, fue todo el aspecto preventivo en las playas. Es decir, yo tuve la oportunidad de supervisar lagos y playas y con otros 2 supervisores. Por ejemplo, en Monterrico, se me ocurre darle ese ejemplo, ahí habían 10 salvavidas, normalmente hay 5, pero pusimos 10, se quedaban 2 o 3 en la torre y los otros tenían, ahí sí que un poquito por obligación, irse a todo lo que es la playa a hacer acciones preventivas. Eso nos dio mucho resultado. Aparte que las personas comenzaron a tenerle respeto, sabían que estaban haciendo, las personas, por ejemplo, no conocen un alfaque. El ICS atendió en sus hospitales a 4.596 personas, de estas 550 con fracturas y 1.395 con contusiones. También prestó 37 servicios de primeros auxilios y atención a 123 niños extraviados, y atendió 770 accidentes de tránsito. Y nos vamos rápidamente con la información de Prensa Libre, como todas las mañanas, para ver qué trae la portada de este matutino. Prensa Libre presenta Las noticias a esta hora de la mañana. Penuria asedia al corredor seco. Sequía y cosechas perdidas forman un panorama desolador para cientos de familias. Bajo precio global reta a caficultores. Monzón habla de Pérez Molina y Valdetti, quienes no asistieron al careo. Sperisen teme parcialidad en un nuevo juicio. En el interior de Prensa Libre vemos lo que sucede con el caso de cooptación del Estado. Juan Carlos Monzón contradice a Roxana Valdetti. Otto Pérez Molina y Roxana Valdetti debían escuchar la declaración, sin embargo, presentaron excusas y evadieron la cita. Ya iba a ver usted entonces la comparación de declaraciones entre lo que dice Juan Carlos Monzón y Valdetti. En otras noticias, también esta mañana, lo trae la página de Prensa Libre, lo vemos a continuación. Secuelas de la sequía agravan desnutrición. Valencia es una de las comunidades más golpeadas por la sequía y la pérdida de cosechas, pero no ha recibido todavía mayor ayuda del gobierno. Una noticia más siempre bajo el lema actualidad. Propuestas de reforma rebajan penas a delito. Los proyectos buscan diferenciar el financiamiento ilícito de no registrarse y ser anónimo, como ordenó la Corte de Constitucionalidad. Y vamos a ver qué traen las portadas internacionales. Como cada mañana también vamos a repasar algunos temas de estos temas. Le damos los buenos días a Sara Guerrero. Hola Sara, buen día. Gracias compañeros, muy buenos días para ustedes y como siempre muy buenos días para nuestros televidentes también. Es momento de informarles lo que sucede en el plano internacional y rápidamente colocamos en pantalla la primera portada para este día para leer los titulares más importantes. Tenemos el milenio desde México como nuestra portada latinoamericana para hoy. La noticia principal es la política en la materia que se define de forma soberana, responden Gobernación y SRE. No alentamos a la migración ilegal, comenta México a Trump. Arrecian críticas del republicano por caravana de indocumentados hacia la frontera. Peña exige mantener el espíritu positivo y de respeto en la negación del TLC. Y la crisis política de Estados Unidos es real y empeorará, comenta Emmy Glover. Continuamos este recorrido y tenemos ahora en pantalla el nuevo Herald desde Florida, Estados Unidos, nuestra portada del mundo para hoy. Una de las noticias principales y fotografía central, mochilas transparentes es la nueva medida de seguridad en las escuelas de los Estados Unidos. Otra noticia importante es respecto a las redes sociales y las elecciones, la peor crisis de Facebook. Facebook enfrenta la crisis más grave de sus 14 años derivada a la filtración de la información de sus usuarios, que fue aprovechada por consultores políticos vinculados con la campaña presidencial de Donald Trump. Y en otros titulares importantes internacionales, en la guerra de aranceles, China decide contraatacar. Y finalizamos colocando en pantalla el diario de hoy desde El Salvador como nuestra portada centroamericana. Noticia principal y fotografía central. 2 masacres al iniciar abril en el país. Padre, madre e hijo son asesinados la noche del domingo en un cantón en Tacuba y la ola de violencia se da entre polémica y desaprobación de medidas extraordinarias. Otras noticias importantes internacionales en esta portada. El primer satélite fabricado en Costa Rica fue enviado al espacio ayer. Y en el deporte, final adelantada de la Champions. Juventus enfrenta al Real Madrid y Sevilla al Bayern. 6:18 de la mañana, es así como finalizamos rápidamente este recorrido. Continúe en sintonía de Viva la Noticia, tenemos aún más información para todos ustedes.
Y seguimos con algunos otros temas importantes después de repasar estas portadas internacionales. Esto tiene que ver con Mides, que reduce 30 millones de su presupuesto. ¿Qué va a afectar? ¿Cuáles son los puntos más importantes? Pues lo vemos en el siguiente reportaje. En una citación en la bancada UNE, diputados cuestionaron el incremento en la contratación de asesores para las autoridades del Ministerio de Desarrollo Social. En 2016 eran 16 asesores con salarios de 18.000 a 20.000 quetzales, pero ahora son 29 las personas contratadas para este servicio, generando un gasto anual de 5.9 millones de quetzales. Además, varios de estos asesores tienen más de 2 contratos con otras instituciones del Estado. La Contraloría tendrá que pedir copia de los contratos. Del contrato en la municipalidad de Escuintla, por ejemplo, este señor que tiene la municipalidad de Escuintla, creo que registro la propiedad de Mies, tiene que pedir copia de los contratos y verificar si tiene algún horario asignado. Si en alguno de los contratos hay horario asignado y hay traslape, pues seguramente la Contraloría tendrá que presentar denuncia. El ministro de Desarrollo Social dijo que verificarán los contratos porque desconoce a qué autoridad están asignados los 29 asesores. Con estas denuncias vamos a hacer una evaluación a fondo. Como les repito, yo me he fijado ahorita más que todo en cómo coordino con mis viceministros a manera de que logremos elevar la ejecución presupuestaria. Otra de las anomalías denunciadas es que en el padrón de beneficiarios de programas sociales, algunas personas no necesitan la ayuda al no estar en pobreza extrema y ser trabajadores del Estado. Pese a ello, recibieron la ayuda. Capitalina, recuerda que en tan solo pocas horas inicia entonces los trabajos de reconstrucción de este tramo de asfalto. Así que si usted es una de las personas que se encuentra en los sectores aledaños, ponga atención a la siguiente información. Iniciaron los trabajos de recuperación del tramo de la 37 a la 30 calle y 10ª avenida de la zona 10 en dirección norte. Autoridades piden la colaboración de los usuarios que transitan con regularidad por ese tramo, principalmente personas que se mueven hacia y desde el área de Ciudad San Cristóbal. Es un tramo que se piensa trabajar en cuadrillas de trabajo nocturno, que son de las 10 de la noche, 9 de la noche aproximadamente, se empiezan a colocar la maquinaria en el punto hasta las 4:30 de la mañana. Son trabajos que contempla la Dirección de Obras y esto también es parte del presupuesto de recuperación de la cinta asfáltica. Hay una inversión de aproximadamente 5.064.000 quetzales en este tramo. La Dirección de Obras ha contemplado un presupuesto de 70 millones de quetzales para bacheo y recuperación del asfalto. Se estima que los trabajos tendrán una duración de 2 semanas y habrá señalizadas rutas alternas para facilidad de los automovilistas. ¿Qué tal? Muy buenos días, feliz martes para todos ustedes y vamos entonces ahora con la información nacional y nos trasladamos ahora hasta Sololá, donde la restauración de la iglesia colonial en Sololá pues va a estar restaurada. Ya todos los vecinos muy contentos también porque hace mucho tiempo, desde 1976, esta iglesia había quedado pues en malas condiciones. Estamos hablando entonces de la iglesia colonial de San Andrés Semetabaja. Aquí tiene usted la información. Se trata del patrimonio cultural del municipio que quedó destruido totalmente por el terremoto de 1976. Ahora el Consejo, con apoyo del Ministerio de Antropología, buscan restaurarla. Estos trabajos de restauración que hemos iniciado del año 2000 formalmente, con el apoyo del Instituto de Antropología e Historia, del Ministerio de Cultura y Deportes. Pues este templo data de muchos años, pero en el terremoto de 1976 casi destruyó la totalidad de este templo. Una gestión que ha venido desde el año 2000. La comuna apoya al comité para los trabajos en el piso y balcones, mientras que el Ministerio de Cultura y Deportes recupera la iglesia que quedó abandonada hace 42 años. Lo está llevando en primer lugar el Comité de Reconstrucción, quienes llevan años de trabajar en el tema. Si ustedes ven, pues el techo de esta iglesia fue gracias también a la gestión de ellos con ADESCA, que es una extensión del Ministerio de Cultura, y de parte de la municipalidad también se ha estado trabajando en el tema del piso. Con estas acciones buscan dar valor cultural a San Andrés Semetabaj. La obra lleva un avance del 80% y se espera culminar próximamente. Bueno, más información a esta hora de la mañana está vinculada a la peregrinación hacia Esquipula. Se está preparando todo el panorama, todo lo necesario justamente para poder avanzar, aportar y sobre todo dar seguridad en toda la logística que implica un paso tan importante hacia el lugar.
de 2 días, un grupo de 20 feligreses católicos viajan 57 kilómetros a pie desde la cabecera chiquimulteca hasta Esquipulas para llevar ofrendas y rogar al Cristo Negro por un invierno favorable para las cosechas. Los organizadores indican que la tradición tiene ya más de 120 años y ha sido heredada de generación en generación con el objetivo de mantener un vínculo entre el Creador y la naturaleza. Velas, dulce de panela y rosarios son algunas de las ofrendas entregadas en la basílica. 4 que presentamos en Esquipulas y las demás las traemos para la noche del sábado que nos regresamos al Niño Rey. Y nosotros, primeramente Dios, que el Señor los bendiga. Las velas que los peregrinos llevan como ofrendas están hechas artesanalmente a base de miel de colmena de Castilla. Los participantes indican que el año pasado fue favorable para las cosechas de los campesinos, por lo que las ofrendas de este año son mayores. Poste de cable de telefonía móvil que caía sobre un mototaxi y en definitiva por milagro no se salvó la persona que iba en el interior. Vea usted las imágenes entonces de lo que sucedía, porque Melvin Gamaliel Camacho, de 25 años, se salvó de morir luego de que un poste de cables de telefonía cayera sobre el mototaxi que él conducía en la Quinta Calle y Primera Avenida de la zona 2 de Mazatenango. Según Camacho, al pasar por el lugar por causas que se desconocen, un cable que colgaba de un poste se enredó en la carrocería de un camión, lo que hizo caer el poste sobre el mototaxi. Los bomberos reportaron solamente daños materiales. El piloto del camión se comprometió a pagar los daños que sufrió el vehículo de transporte. La actividad deportiva también pues tenemos para el día de hoy y hablamos un poco del tenis nacional y del tenis internacional, pero en este caso específicamente hablamos de la Champions, donde la Juventus recibe hoy al Real Madrid. Y si usted pues recordará, pues partidazo el que hubo hace 10 meses aproximadamente, donde los merengues derrotaron 4-0 al club italiano. Aquí la información, no se pierda ese partido. 10 meses después de su derrota en la final de la pasada Liga de Campeones, la Juventus se prepara para jugar nuevamente contra el Real Madrid. La vieja señora recibirá el martes en Turín al club español para la ida de cuartos de final de la Champions League, en la que buscarán la revancha. Sin embargo, el técnico Massimiliano Allegri reconoció que eliminar al Real Madrid no será tarea sencilla. Però sappiamo che abbiamo Sabemos que enfrentamos al equipo más fuerte y favorito en la Liga de Campeones, así que para nosotros debemos tener la ambición de poder competir y clasificar. E di poterla superare. El entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane, aseguró en tanto que la eliminatoria no tiene nada que ver con la final del año pasado, en la que los merengues derrotaron 4-1 a la Juve y levantaron su 12ª Copa de Europa. El ADN de los dos clubes son iguales. De siempre luchar, de siempre pensar a ganar los partidos. Esto lo aprendí también en la Juve. La Juventus, que no pierde ningún partido desde noviembre, llega a los cuartos de final de la Champions con su 7º scudetto de la Liga Italiana casi asegurado, mientras que Real Madrid viene de una temporada irregular en la que ya fue eliminado de la Copa del Rey, y sus posibilidades en Liga se ven muy lejanas. Bueno, vamos a cambiar el ángulo de la noticia, nos vamos al plano internacional, un personaje que también fue ícono, obviamente, por acompañar durante muchísimos años a uno de los personajes más importantes que tanto hizo por la paz de su región. Estamos hablando de Nelson Mandela, pero en este caso vamos a hablar de quien lo acompañó, como decíamos, durante muchos años en su lucha. Es a Winnie Mandela, que fallecía a los 81 años de edad. Winnie Mandela, figura clave en la lucha contra el régimen racista impuesto en Sudáfrica, falleció el lunes a los 81 años. Murió de una larga enfermedad por la cual había entrado y salido del hospital desde inicios de año. Falleció en paz en las primeras horas de la tarde del lunes, rodeada de su familia y sus seres amados. Casada con Nelson Mandela durante 38 años, Winnie es considerada madre de la nación y símbolo de la lucha de su exmarido y de todo el país contra el apartheid.
La mayor parte de sus años de matrimonio los vivió lejos de su esposo porque él estuvo en prisión durante 27 años. Tuvo que criar sola a sus 2 hijas al tiempo que mantenía su lucha, pero su reputación se vio dañada en 1986 cuando se le relacionó con la muerte de varios militantes anti-apartheid. En 1990 se reencontró con Nelson Mandela cuando este fue liberado y un año después fue condenada por secuestro y asalto en el caso Stompie Moeketsi, un joven de 14 años que fue asesinado. En 1992 se separó de su marido y se divorciaron en 1996 tras un proceso legal que reveló su relación con un joven guardaespaldas. El Congreso Nacional Africano, movimiento de lucha contra el régimen segregacionista, le rindió homenaje y expresó que simbolizaba la fuerza, la resistencia y un alma eterna de libertad. Descansa en paz Winnie Mandela, un personaje que obviamente será recordado por haber acompañado durante tanto tiempo a Nelson Mandela en su lucha por los derechos humanos. Así es, descanse en paz. Y nosotros tenemos que dar vuelta de página y hablar de lo que sucede en las calles. Lo que pasa en las calles, y Pablo está listo como todas las mañanas para contarnos lo que ocurre en algunos puntos importantes. Seguramente cambió el panorama drásticamente de 5:40 a esta hora. Seguro, así que lo dejamos en manos de expertos. Pablo, vamos con Pablo, ¿cómo te va? Buen día. Gracias, muy buenos días. Efectivamente, pues pareciera que estamos nuevamente en enero o inicios de febrero y que ya se incorporó el 100% del parque vehicular. Recordemos ya los centros educativos y la mayoría de personas que laboran en el sector público y privado ya están nuevamente en las calles y esto se está viendo reflejado en la mayoría de ejes que conducen hacia la ciudad, sobre todo por la carga vehicular que el día de hoy ocupa más espacio dentro de la vía pública y también la hora pico pues se está prolongando más, tanto iniciando más temprano como finalizando más tarde y con ello un poco más de dolor de cabeza para la mayoría de personas, pero esto al volver del corte comercial vamos a estar dando el panorama completo del tránsito vehicular. Mientras tanto continuamos con más de Viva la Noticia. Momento de la pausa y regresamos con la información, el tránsito y algunos otros temas importantes en instantes nada más. Ya volvemos, no se vayan. Viva la... Al regresar hay más información. Cuando volvamos escucharemos declaraciones de Monzón. El caso de cooptación del Estado no se presentaron Valdetti y Pérez Molina. Por otro lado, el Tribunal Supremo Electoral inicia el traslado de papeletas e insumos para la consulta popular.